Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 8, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Padre, te adoramos, tu nombre exaltamos en esta mañana y te damos gracias, Padre bueno, por esta nueva y maravillosa oportunidad. Cuando podemos, Señor, reunirnos para adorar tu nombre. Señor, detenernos en nuestro trajín diario, Padre, en las diversas ocupaciones y preocupaciones que a veces absorben nuestra vida, y hacer un alto en medio de esa vorágine de situaciones, Señor, para, Padre Santo, separar un tiempo para invocarte, para adorarte y para recibir el refrigerio que da tu Santo Espíritu cuando un corazón, cuando un alma, Señor, se vuelve a ti en súplica y en quietud. Tu palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y es en esa quietud que tú, Señor, declaras en tu palabra, donde tú te revelas a nuestras vidas. Y por eso te damos gracias por este tiempo, por este espacio, por estos momentos solemnes, Señor, donde podemos, Padre, detenernos y contemplar tu rostro. Ciertamente debieran ser más los momentos, Señor, que se caractericen por estas cosas. Y te pedimos perdón cuando tú nos los pides y a veces, Señor, no te lo otorgamos. Pero gracias por esta mañana. Sí, Padre, una vez más te doy gracias por esta mañana cuando podemos detenernos. Ay, santo el Señor. Padre, tanto allí en el hogar, Padre, Señor, de los afanes del día, Señor, detenernos para contemplar tu rostro. Y contemplar tu rostro tal como se nos describe en tu palabra. Por eso atender tu palabra es tan importante. Porque es ella la que nos revela tu persona. Es ella la que nos muestra tu divinidad. Es ella la que nos retrata quién tú eres. Ay, santo. Y por eso, Señor, te damos gracias porque nos permites este espacio y esta oportunidad para tratar de acercarnos a ese escenario poderoso y maravilloso y producir de alguna manera un testimonio, una descripción, Señor, basado en tu palabra, y que esto alimente nuestro espíritu. Esto sea, Señor, la nutrición al alma y sea el sostén para los días difíciles que vivimos en el presente y posiblemente los que viviremos en un futuro, Señor. Aleluya, porque tu palabra es fiel ancla de la fe. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias por este tiempo. Señor, yo te pido que tú abras nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, Señor. Padre, ensordécelos de los ruidos que nos distraen y ábrelos a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amados. Gloria al Señor. Y estamos tratando un tema sumamente importante, sumamente esencial. Realmente no podemos hacer un resumen exhaustivo de lo que hemos hablado, pero lo que quiero recordarles es que estamos resaltando lo que Juan ha establecido que es el propósito de su evangelio, que es presentarnos a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, y que creyendo en estas verdades fundamentales tengamos vida. Y esa es la esencia del mensaje, es el propósito del mensaje que Juan quiere comunicarnos y que hemos considerado en los pasados domingos.
considerado la persona de Jesucristo. Y le hemos dicho y le hemos repetido una y otra vez que la razón por la cual como pastor traigo esta palabra, esta predicación, es porque tenemos que afirmarnos en lo que creemos. Tenemos que estar convencidos de que Jesucristo es lo que dice ser y abrazarnos por fe a Él. Y una fe que no es una fe ciega, porque estamos presentando evidencias escriturales. Y hoy vamos a ampliar un poco este tema para que podamos entender que nuestra fe está fundamentada. No está, amén, anclada en una fantasía o en una ilusión. Nuestra fe es una fe que tiene un fundamento sólido. Y la importancia de esto, reitero y vuelvo y repito una y otra vez, es porque es lo que nos mantendrá firmes en los momentos de dificultad. Es lo que nos mantendrá firmes cuando surjan situaciones donde cuestionen tu fe o te pongan ante la circunstancia decisiva de escoger a Cristo o el sistema de este mundo. Y esto puede ser a través de represiones legales, de situaciones que nos exijan. Y algunos están experimentando esto a nivel personal como una amenaza a su vida por la fe en Jesús. Solo creer y solo entender quién es Jesús nos mantendrá firmes. Juan nos ha dicho cosas poderosas de Jesús, ya las he mencionado. Él es el Verbo de Dios, Él es el Salvador, Él es Dios encarnado, es Dios con nosotros, amén. Él es luz, Él es vida. Y Juan lo dice claramente en los primeros versos de este capítulo 1. Pero aunque Juan es un testigo de estas cosas, me parece que Juan hace algo extraordinario, poderoso, y es darnos otros testigos, presentarnos otros que puedan hablar, que puedan dar un testimonio de lo que Él ha dicho, a fin de que podamos creer y tener la certeza de que es verdad lo que Él ha dicho. Así que la parte que hoy nos concierne del sermón es presentar los testigos que Juan nos trae a colación, nos trae aquí, nos revela en esta escritura. Y el primer testigo que sube a escena se llama Juan. Todos sabemos, amados, y permítanme unos minutos para enfatizar la importancia de los testigos, de un testimonio. Y un testimonio que puede ser verbal, como también un testimonio que en este caso resulta ser un registro, algo escrito. ¿Sabe? Yo en el año 1492 yo no existía. ¿Usted existía? No, ¿verdad que no? Amén. En ese año del 92, en un mes de octubre, amén, habían unas calaveras viajando de España hacia un lugar desconocido. Desconocido porque la persona pensaba que iba para Asia y resultó que tropezó. Se le cruzó en el camino un continente al que llamó América. Y yo le pregunto, ¿y quién viajaba ahí? Y usted contestaría rápidamente, Cristóbal Colón. Y le pregunto, ¿y quiénes son las naves? Usted diría, la Pinta, la Santa María, y no sé cuál es la niña. Bueno, no sé cuál. ¿Alguien sabe las 3 calaveras? Eso mismo. ¿Ve? Es decir, que usted sabe eso, pero le pregunto, ¿usted estaba allí? ¿Usted viajó con Colón? ¿Usted vio el nombre de las carabelas? No, ¿verdad que no? Así que lo que usted tiene para creer en eso es un registro, es un testimonio que viene de diversas fuentes. Cristóbal Colón escribió unas crónicas, él las escribió, así que él se presenta como el primer testigo porque escribió sus crónicas. Él dice que llegó a tal lugar, se bajó a tal lugar, allá vio a fulano, aquí vio lo otro, y usted le cree todo porque él dio testimonio de su viaje y lo escribió. Pero además de eso, hubieron otros también que hicieron algunas crónicas. Y usted, aunque no vio las 3 calaveras y aunque no vio a Colón, usted cree. Y claro, la ventaja de esto es que esto pasó hace nada más que hace poco tiempo, unos 5 siglos y pico pasó este evento.
Eso fue reciente. Así que de esos eventos recientes hay mucha documentación. Lo que quiero establecer como punto en esta parte es que usted cree lo que no ha visto. Y usted cree confiadamente en todo lo que escribió alguien respecto a esos eventos del descubrimiento, porque algunos están escribiendo ahora para de alguna manera cambiar la historia, para no decir que fue un descubrimiento, porque ya estaba gente existiendo aquí. Bueno, eso es otro tema. El asunto es que usted cree estas cosas y usted no duda de ellas porque hay un testimonio histórico, un testimonio que está registrado. De ahí la importancia de que hayan testigos. Tenemos aquí un policía presente en esta mañana y él sabe lo que es lo importante, que si a él lo llaman para algún asunto, amén, él no estuvo en la escena. ¿Y cómo él hace un registro? ¿Cómo levanta un acta? ¿Cómo levanta una querella de alguien? Porque hay gente que están allí diciendo, yo vi tal cosa, pasó así. Y a veces va a encontrar que hay diferentes puntos de vista respecto a un mismo incidente. Pero como experto sabe que al reunir toda la evidencia, entonces tiene una descripción más amplia del evento. Y puede decir, esto es cierto y aquello no. Porque hubieron ¿qué? Testigos. Y yo veo a Juan en este momento diciendo, lo que yo he dicho de Jesús es cierto. Porque hay unos testimonios. Observe, en el verso que leí, 3 veces aparece la palabra testimonio. 3 veces. Hubo un hombre llamado Juan que vino a dar testimonio. Mírenlo allí, en el verso 6 dice, fue enviado por Dios. Verso 7, vino por testimonio para que diese testimonio. Y verso 8 dice, para que diese testimonio de la luz. 3 veces. Enfatizando que la intención de lo que Él quiere presentarnos son relatos que testifiquen a favor del caso. ¿Y cuál es el caso? Establecer con toda certeza que Jesús es lo que dijo ser. Aleluya. Ahora, el primer testigo que Él llama se llama Juan. Y otro detalle más, además de establecer que un testigo es alguien que tiene conocimiento directo de un evento y que puede hablar de ese evento con toda certeza y se espera que sea verdadero. Porque claro, también hay, y obviamente sería una contradicción de decir un testigo falso. Pero lo que se presume de un testigo, lo que se da por adelantado es que hable la verdad. Porque hay unos, en términos legales, unas repercusiones de no hacerlo con verdad. Pero en el tiempo, cuando esta palabra surge, testimonio, que viene de una expresión griega que se llama, o que se dice, se llama marturión. Esa palabra, marturión, que es testimonio, se convierte luego en una palabra que describe a alguien en particular, que es al mártir. Porque los testigos, en el caso del tiempo bíblico, que hablaban de Jesús, ellos estaban tan convencidos de la verdad, que muchos sufrieron el martirio, que no es otra cosa que la muerte, por no negar su fe. Así que se vincula entonces la palabra testimonio con un evento que habla de la certeza de alguien que está dispuesto a morir y no negar lo que ha dicho, porque está convencido de que eso es verdad. Así que al usted unir ese nacimiento, desarrollo, como se diría en la gramática, etimológico, es decir, cómo surge esta palabra y con qué se vincula, la verdad es que el resumen es que es con la verdad. Es decir, un testigo debe estar dispuesto a morir y no negar lo que ha dicho, porque está convencido de que es la verdad. Y ahí estriba el valor del testimonio de la Biblia, porque los que lo dieron estuvieron y experimentaron
la muerte. Sería una locura. Es algo irracional que cientos mueran sabiendo que no es verdad lo que han dicho. Sobre todo los primeros que la dijeron. Dicho esto, vamos al testigo. El primer testigo, dice la Biblia, se llama Juan el Bautista. Y este testigo es sumamente interesante. De hecho, su propia vida sería un estudio bastante prolongado y no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero es necesario que veamos algunos detalles de la vida de este hombre para entender la calidad, para entender la envergadura de este testimonio. Mire, Juan el Bautista fue hijo de Zacarías y de Elizabeth. Y usted sabe, y el registro de esto se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y déjeme decirle algo de Lucas. Lucas también es un testigo interesante. Y este es muy interesante porque es un testigo que no fue discípulo de Jesús. No caminó con Jesús. Sin embargo, él en su evangelio dice claramente que él fue diligente en hacer una investigación. Así que Lucas, en su tarea o en su profesión como médico, porque él era médico, era un hombre científico. Así que tenemos un científico dentro de los seguidores de Jesús. Él no estuvo con Jesús caminando, pero él tenía una rigurosidad investigativa. Era riguroso, como todo médico lo es, un estudioso. Y en el versículo 1 establece que él hizo un trabajo diligente. Véalo allí, verso 3. Me ha parecido también a mí, es decir, a Lucas, después de haber investigado con diligencia. Y los que son estudiantes y los que son aquí, amén, los que son maestros, saben que diligencia es con sumo cuidado. Eso hizo Lucas. Interesantemente, Lucas no comienza su evangelio hablando de Jesús. Comienza hablando de Juan. Así como Juan, el escritor del evangelio, Lucas, el escritor del evangelio, de su evangelio, también toma a Juan el Bautista como el primer testigo. He dicho que Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y de Zacarías. Y Juan, en su rigurosidad histórica, él fecha, establece cuándo históricamente pasó esto. Una señal de precisión es poder señalar cuándo ocurre algo y qué eventos históricos puede señalar como evidencia de que eso pasó en ese tiempo. Dice el verso 2, cuando Herodes era el rey de Judea. Eso es, bueno, hermanos, no puedo detenerme aquí porque esto se alargaría demasiado. Pero lo que quiero plantear es que es la rigurosidad del testimonio que Lucas tiene respecto a Juan. Dice entonces que era hijo de estos personajes. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un sacerdote. Y Zacarías le tocó ministrar porque había un orden, había una agenda, podemos decir, de cuándo le correspondía ministrar a cada sacerdote en el templo. Y dice que en la ocasión que estamos hablando, el turno le tocaba a Zacarías. Y Zacarías va a ministrar. Dice el versículo número 10, que cuando él entró a ministrar, esto no se hizo en un ambiente privado, en un ambiente de poca gente. El verso 10 establece que allí había una multitud. En el momento que Zacarías entra a ministrar, en ese momento había una multitud, lo que añade ahora una cantidad mayor de testigos. Él entra a ministrar al templo, él va a prender el incienso
que era parte de la ocupación de él como sacerdote, y le dan un susto, o sea, brinca del susto. Pues cuando va a prender el incensario, allí había un ángel, estaba Gabriel, y le habla. Mire, hermano, cualquiera se asusta. Y él se asustó. Y el ángel le comienza a hablar, le dice, mira, no tengas miedo, no tengas miedo. Verso número 13. No tengas miedo porque tú estás orando por algo. Dios sabe. Mire, no dice Lucas de qué oraba, pero se sobreentiende que el viejito estaba orando por algo. Y digo viejito porque dice que tanto él como Elizabeth estaban avanzados en años. Y le dice, Elizabeth va a tener un hijo. Obviamente Zacarías queda sorprendido ante la respuesta. Es decir, está orando por algo y ahora se sorprende de la respuesta. Y tiene sus dudas porque ahora piensa, estaba orando por un bebé, pero la verdad es que no sabía la locura que estaba pidiendo, porque esto es imposible. Yo estoy viejo y Elizabeth, perdón, igual que Sara, ¿verdad? Gloria a Dios, está viejita. Y significa que no tiene la regla, la menstruación, no está ovulando. Así que aquí no hay posibilidades. Esto es una locura. Pero Dios le contestó la oración. Entonces, en el verso 17 le dice a Zacarías que no solamente va a tener un hijo, sino que también le dice a Zacarías qué va a ser el propósito de la vida de este hijo. Dice, irá delante de él. Y cuando dice irá delante de él, hay que leer el 16, que dice el 16, y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y irá delante de él. ¿Delante de quién? Del Señor Dios. Irá delante de él. Habla de qué? Del Señor, y dice que es Dios. Y obviamente lo que Juan el evangelista escribe en el capítulo 1, Jesús es el verbo, es Dios. Dice, irá delante de él, irá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Zacarías entonces dice, pues, ¿cómo va a pasar esto? Yo soy viejito. Y ahí le da una señal. El ángel le dice, te vas a quedar mudo. Así que el hombre queda mudo. Afuera había un pueblo que estaba en la expectativa y ya estaba preocupado. Porque aunque usted leyó esto en unos minutos, parece ser que aquel diálogo entre Gabriel y Zacarías se prolongó. Y había un decir en el pueblo, y era que cuando se tardaba la cosa mucho, era porque se había muerto el que estaba adentro. Que algo había hecho malo. Y había que sacarlo con una soga, porque ellos entraban atados del tobillo, porque a ese lugar santo no podía entrar nadie. Es decir, que había preocupación. Y otra vez el verso 21 nos habla del pueblo que está esperando que Zacarías salga, y otra vez recalca el aspecto público, el aspecto de que habían otros testigos de que aquello que estaba pasando era cierto. El asunto es que sale Zacarías, no puede hablar, y la gente dice, allí pasó algo. Así que ahora hay un testimonio público que dice que algo sobrenatural, que hacía años que no pasaba, pasó ese día. Los testigos presenciales testifican que allí pasó algo. Es decir, que aquel evento no podía pasar desapercibido. Dios se encargó de marcar que algo poderoso había pasado allí. Vea la secuencia de la importancia del testimonio. El asunto es que en el verso 24, pues el viejito va a su casa y hace lo que tiene que hacer. Entonces sale embarazada Elizabeth, y cuando se da cuenta, pues ya está medio avergonzado, son viejitos, y se ocultan por 5 meses, porque a los 2 meses que se da cuenta que ella está embarazada, y se ocultan. Ahí se interrumpe el relato,
y comienza el relato de María y José de la visitación del ángel a María. Y en el versículo número 57 vuelve Lucas a retomar las incidencias tocantes a Juan el Bautista. ¿Y qué nos dice cuando él retoma el tema? Pues dice, bueno, que ella cumplió el tiempo, el bebé nació y había que presentarlo al Señor. Y dice el 59 que en el 8º día ellos vinieron al templo, ahora con la evidencia del misterio. Este es el misterio. Hace 9 meses atrás, yo no podía hablar, todavía no podía hablar Zacarías. Así que Zacarías estuvo mudo todo el tiempo del embarazo estuvo antes. Salió mudo del templo, embarazó a la viejita y pasó 9 meses y seguía mudo. No podía hablar. Llega al templo Zacarías 8 días después del nacimiento de Juan y entonces lo va a presentar. Como no puede hablar, ¿sabes quién habla? Pues la mamá. ¿Cómo se llamará el niño? La pregunta, ¿verdad? Bueno, a principio pensaba que la respuesta era Zacarías, porque la costumbre es ponerle el nombre del padre. Entonces, cuando no puede hablar Zacarías, pues entonces dice Elizabeth, se va a llamar Juan. Y no le creen a la mamá. Entonces Zacarías pide una tablilla, pide un instrumento donde escribir. Y en esa tablilla de barro escribe, su nombre es Juan. Lo que dice la mujer, eso es ese testimonio, ¿verdad? De que ellas son las que mandan, ¿no? El asunto es que la gente se sorprende. Y amados, pasó un milagro, otro milagro. Pasó un milagro 9 meses antes, pasó un milagro con el embarazo de Elizabeth y ahora pasa un milagro, ahora el mudo habla. Porque tan pronto escribe Juan será su nombre, la lengua se le suelta. Aleluya. Y cuando se le suelta la lengua, dice la Escritura, es lleno del Espíritu Santo y comienza a profetizar. Aleluya. Y lo que hacía tiempo que no pasaba, está pasando ahora en la historia de Israel. Que un sacerdote mudo ahora queda suelta su lengua y comienza a profetizar. Dice el 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y en el 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres. Está hablando de Jesús. Está profetizando de Cristo. Aleluya. Nadie le ha hablado del nacimiento de un Salvador. Como judío está esperando que llegue el Mesías, pero nadie le ha dicho nada. Él solamente había leído las profecías, pero ahora el Espíritu Santo lo está levantando para que levante su voz y anuncie al Salvador. Aleluya. Y no solamente eso, sino que en el 76 Él le profetiza a su propio Hijo. En los versos que le anteceden está hablando del Mesías, pero en el 76 se dirige al niño que está allí siendo circuncidado y le dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y ahora está diciendo, tú tienes un propósito. Y eso, amados, eso que Él dijo, vuelvo y reitero, no se dijo oculto en un lugar privado, en el círculo cerrado de su familia.
esto se dijo a toda voz, ante cientos de testigos de la fiesta del momento cuando el niño era circuncidado. Porque eso es una fiesta para Israel. Así es que nace Juan el Bautista. Así es que tiene su nombre en estas circunstancias sobrenaturales, pero evidenciadas por un público que estuvo presente. Así que este testigo es importante escucharlo, porque las evidencias están hablando del carácter del testigo. Ahora, ¿qué es lo que testificó? Mientras que Lucas dedica tiempo para hablar del nacimiento de Juan el Bautista, Juan, el escritor del Evangelio, toma tiempo para decirnos de qué se trataba su testimonio. Porque el Evangelio que más habla de lo que habló Juan el Bautista es el Evangelio de Juan. Porque a Juan le interesa que sepamos qué dijo él y cuál era su testimonio. Observemos, volviendo al texto que hemos leído, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Así que Juan estaba allí como un testigo de lo que Jesús es, para que aquellos que le escucharan creyeran no en Juan, sino en Jesús. Por eso dice claramente, él no era la luz, sino para que diese. Es decir, que Juan está bien interesado. Juan es el escritor bíblico. Tengo que hacer esas distinciones porque si no se me pueden confundir con ellos, porque ambos se llaman Juan. Pero Juan, el apóstol, es bien claro. ¿Sabe por qué Juan, a mi entender, y aquí voy a hablar de mi apreciación? ¿Sabe por qué yo veo la insistencia de Juan de hacer claro de que él no era la luz? Porque Juan tenía las características, tenía el carisma, tenía el potencial de ser identificado como el Mesías. Porque lo que Juan hacía, de hecho, en el diálogo que tiene luego Juan con los fariseos, es una de las preguntas que le hacen. Porque fácilmente Juan podía haberse atribuido el lugar del Mesías. Si Juan estaba claro en su función como testigo, él mismo se hubiese autoproclamado como Mesías y la gente le hubiera creído. Porque las circunstancias de su vida eran sobrenaturales. Pero Juan estaba claro, él no era la luz. Él venía a preparar el camino con todo el ministerio poderoso que lo rodeaba a él, la persona misteriosa que era él. Misteriosa a los ojos de muchos, para usted y para mí no, porque era un profeta que venía a presentar al Mesías. Así que Juan está claro de que él viene a ser solamente un testigo. Él no es el Mesías. Él nunca se atribuyó ese lugar y fue claro en lo que él dijo. Ahora, ¿de qué? ¿O qué testifica Juan de Jesús? ¿Cómo lo hace? ¿Ante quiénes lo hace? Es lo que vamos a considerar ahora en los próximos minutos. En primer lugar, Juan se presenta como un testigo ante el pueblo. A los primeros a quien Juan les habla es a la gente, al pueblo. En el verso 15 dice el Evangelio de Juan que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice el 16, tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés, dice el 17, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto era la predicación o el testimonio que Juan estaba dando. A este momento, Juan todavía no había visto a Jesús.
Pero Él está diciendo, viene uno y yo estoy dando testimonio de Él y clamo. Lo que indica la palabra clamar aquí es una expresión que en el griego significa el que a toda voz dice algo. El que está gritando a toda voz. Es como un heraldo que estaba anunciando un anuncio. Perdón la redundancia. Es decir, que él estaba hablando a toda voz, a voz en cuello, diciendo como un trabalengua. Dice él, el que viene después de mí. Así que si viene después de mí, ¿quién va primero? Juan. Después dice, dice, y es antes de mí. ¿Pero qué quedamos? ¿Va o viene? ¿Está al frente o está detrás? Miren, no se rompa la cabeza. Porque aunque es un trabalengua lo que está diciendo aquí, lo que está revelando es la realidad de Jesús. Ya Jesús había nacido. Ya estaba caminando por tierra de Israel. Ya estaba a punto de manifestarse en su ministerio público. Por tal razón, Juan iba adelante. Pero cuando consideramos la divinidad de Jesús, pues ¿quién iba primero? Pues Jesús, porque Él es Dios. Era antes que Juan, tanto en su preexistencia como en su autoridad. Por eso es que ahora entendemos el trabalengua de Juan, porque estaba hablando tanto de la humanidad de Jesús como también de su divinidad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y después habla y en los versos que leímos del 16 en adelante está repasando algunas cosas importantes, porque cuando dice de su plenitud tomamos todo, está repitiendo lo que Juan dijo ahorita, porque por Cristo, por Él y para Él todo existe. Así que buenos y malos tienen que tomar de la plenitud de Jesús, porque si no, no existiríamos. Ahora en el 17 dice algo sorprendente. Por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Diciendo, el pueblo sabe de la ley, pero se está anunciando un nuevo tiempo. Y Juan está diciendo que de este nuevo tiempo ya se ha hablado en la ley de los profetas, pero el nuevo tiempo ha llegado. Ahora se inaugura la era de la gracia. La ley condenaba, la ley señalaba el pecado, pero no había remedio. Ahora venía la gracia, el perdón inmerecido, el don de Dios para perdonar a los pecados, para resolver el problema de la humanidad. Así que él dice, esta nueva época, esta nueva era viene, pero ¿viene con quién? No dejó el asunto como un cabo suelto, sino que enfatiza con toda claridad que el que inaugura, el que inicia, aleluya, el que trae a la luz, el que revela este nuevo tiempo, no de condenación, sino de salvación, se llama Cristo Jesús. Óigame, y el término combinado, la conjugación de ese nombre, Cristo Jesús, es decir, es la unión de Jesús y de Cristo. Y en esa conjunción, en esa unión para formar ese sublime nombre, está diciendo que está, amén, el Jesús histórico, el Jesús hombre, y el Jesús, amén, que nació, y es amén, en Israel, en Judá. Y el Cristo, Dios con nosotros, el Mesías. Así que todas las veces que usted dice Jesucristo, usted está afirmando tanto su humanidad como su divinidad. Está afirmando, amén, la existencia histórica como la realidad divina.
Qué sublime nombre, Jesucristo. Y vea que la iglesia adopta ese nombre todo el tiempo para decirnos: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey. Aleluya. Así que está, y recuerde, todas las veces que usted menciona ese nombre, usted está afirmando las dos naturalezas de Jesús. Qué hermoso. Son detalles de la Biblia, detalles maravillosos que nos revelan quién es Él, hombre y Dios. Bendito Jesús. Dice, y luego para rematar su afirmación, le dice a la gente: Él es Dios, Él es Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios. ¿A quién más le testificó Juan el Bautista? Juan tuvo un diálogo interesante. Y con este voy a cerrar el sermón de esta mañana, porque no quiero darle todo esta mañana, porque si no se le va a olvidar. ¿A quiénes? ¿Quiénes fueron los segundos a quienes Juan dio testimonio? Pues Juan dio testimonio a los líderes religiosos. Un grupo de líderes religiosos fueron donde Juan el Bautista para cuestionarle y para preguntarle algunas cosas importantes. Y el hecho de que esta comisión de religiosos fuera a interrogar a Juan resalta la importancia del testimonio. Porque ahora quien pregunta no son gente común del pueblo. Ahora pregunta gente entendida, gente estudiosa. La academia ahora le pregunta a Juan. Y se da un diálogo impresionante entre Juan y ellos, que comienza en el versículo número 19. Y los voy a leer rapidito, voy a leer del 19 hasta el 23. Gloria al Señor. Hasta el 27. Lo voy a leer rápido para que tengamos el trasfondo de este diálogo. Dice el 19: este es el testimonio de Juan. Vea otra vez cómo Juan insiste en decirle al lector que Juan es un testigo. Y ahora dice que este testimonio de Juan fue cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Verso 20. La respuesta de Juan fue: confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: pues, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos cuenta o respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él le dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían venido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Permítame los 5 minutos que me restan de esta mañana para enfatizar algunas cosas de estos versículos. Hemos dicho, número 1, que ahora Juan testifica ante un grupo diferente. Ya ha testificado ante la población. Ahora está ante los eruditos. Y cualquiera se pone nervioso. No es lo mismo un diálogo con el vecino de usted, con su familiar, como con el gobernador o como un juez.
lamentablemente, y no me alegra esto, yo he estado ante un juez. Recuerdo mi primera vez que estuve ante un juez porque me puse a guiar un carro sin licencia. Sí, pero claro, no lo hice abusivamente. Déjeme justificarme un poquito. Había que buscar unos encargos, una compra en casa. Ya yo sabía más o menos guiar. Y había un carro, el carro de papi. Y mami necesitaba algo. Y yo dije, bueno, pues no hay manera. Estábamos en Inver y viviendo. Y yo dije, pues yo cojo el carro y voy y lo compro. Yo soy rápido. Rápido fue que salí a la militar y ahí ¡pam! Ahí. Nunca llegué a comprar las cosas. Ahí me dieron un ticket. Y el problema no fue un ticket, es que me dijeron, usted tiene que comparecer a la corte de Manatí, al juez. Yo era un joven, así que, hermano, a mí las rodillas me temblaban. Yo me sentía como una cucaracha en un valle de gallina. Así que no es lo mismo hablar ante una persona que conocemos que ante gente que tiene rango, que tiene autoridad. Y sobre todo a estos líderes que tenían la autoridad de alguna manera de condenar o de alguna forma de hacer algún daño, aunque sea no físico, pero por lo menos de carácter testimonial a la vida de Juan. Así que el grupo es interesante. Pero si interesante es el grupo, más interesante es la respuesta de Juan a ellos. El apóstol Juan, que escribe el Evangelio, se toma el tiempo para describir los componentes de esta comitiva que viene a interrogar a Juan. Es claro al decir que era gente sacerdotal, eran levitas. Y más abajo, en el versículo número 24, enfatiza que dentro del grupo estaba la gente más ortodoxa, más radical, más rajatabla, más apegada a la ley que podía existir, los fariseos. Así que con ese cuadro, Juan describe la comitiva que él está visitando en ese momento. Y van al grano. ¿Tú quién eres? Y yo me imagino, ¿verdad?, que la gente que, como el juez aquel, no tuvo compasión de mí. Un rostro jovencito, un muchacho inexperto. No, hermano. Él me dijo claramente, ¿qué hacía usted? ¿Usted sabía qué? Así que, bueno, yo no pensé, no, señor juez, era un favor a mi mamá. Gracias a Dios que yo no le argumenté. Estaba tan aterrorizado que yo no podía ni hablar. Yo que era gago y así. Ay, no, yo creo que, bueno, hermano, aleluya, hay memorias. Así que esta gente fueron al grano, fueron con palabras directas. Y él dice, el verso 20, que él se reitera, se afirma en lo que él es. Yo no soy el Cristo. Porque ellos tenían la expectativa. Interesantemente, siempre había en Israel, y no era la primera vez, que alguien se levantaba con ciertos carismas, ciertos dones, cierta influencia del pueblo, que se llamaba Mesías. Había habido individuos. Y la gente miraba a Juan como un posible Mesías. Así que hay que mirar este diálogo con un lente un poco compasivo, porque uno puede leer entre líneas y pensar, es mi apreciación, que ellos quizás tenían la esperanza de que él dijera, sí, yo soy, porque había un testimonio en el pueblo de que Juan era alguien especial. Así que podía ocurrir o darse la posibilidad, y aquí estoy especulando, de que ellos tenían la esperanza de que la respuesta fuera sí. Pero qué noble es Juan. Qué figura impresionante. No, yo no soy el Mesías. Si ustedes están esperando que yo diga que soy el que están esperando, no soy yo. Es otro que viene detrás de mí y vuelve otra vez a repetir lo mismo
¿Qué ha dicho todo el tiempo? ¿Sabes? Juan es un testigo de un testimonio consistente. En Juan hay una consistencia, una precisión que abona al argumento de que lo que dice es cierto. No, yo no soy el Mesías. Y comienzan entonces a tratar de descartar otras posibilidades, porque había entre el pueblo no solamente la expectativa del Mesías, sino que también habían profecías que hablaban de que vendría un Elías y que vendría un profeta. Así que ellos están repitiendo, no un invento, están hablando lo que saben, lo que esperan, lo que han leído, lo que pueden corroborar por lo que está escrito en los profetas. Y Juan responde, no, no, no. Entonces ya están ellos desesperados. Pues entonces, pues ¿quién eres entonces? Y Juan le dice, yo soy una voz. Yo soy una voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahí está citando ahora Isaías 40. Y lo que él cita se encuentra como parte de los versos del 1 al 3. Y si ellos entendieron el mensaje, aleluya. Si ellos entendieron el mensaje, Isaías estaba hablando de un tiempo de bendición para Israel. Porque el profeta comienza diciendo, consolaos. Isaías 40, 1 al 3. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a nuestro Dios. Yo pienso, amado, que cuando esta comitiva escuchó la cita de Isaías, se les tuvo que haber formado una tormenta en la cabeza. Yo digo una tormenta agridulce, porque ellos venían quizás a tener una esperanza, pero ahora este hombre se ha vuelto loco y ha dicho que ahora es el tiempo de Israel, que es tiempo de consolación, que Dios ha oído el clamor y que Dios se ha presentado. Aleluya. Y este hombre está diciendo que eso está pasando ahora, que él viene a hacer ese anuncio. Y ahí se le vuelve la cabeza un lío. Aleluya. Porque Juan estaba hablando de que él venía como un anunciador, venía como un heraldo, venía como el que gritaba al frente del rey, diciendo, detrás de mí viene el rey, prepárense. Ahí viene el que tienen que adorar, prepárense. Recíbanlo, levántense en adorarle. Eso venía a ser Juan, como un cumplimiento de la profecía de Isaías, un cumplimiento para Israel. Amados, esto es impresionante y es glorioso, porque está diciendo que Juan está levantando una evidencia testimonial para cumplir, vuelvo y repito, el propósito de su evangelio. Para que habiendo oído de él, crean que él es el Mesías, que él es Dios y que creyendo en él tengan vida. Esa es la carga que tiene el escritor Juan el apóstol. Carga que yo creo que tenemos que tener nosotros.
de tratar con toda fuerza y con todo lo que tengamos de presentarle al mundo que el Evangelio, que Cristo no es un cuento de caminos. Que si seriamente y con toda imparcialidad quieren considerar a Cristo, que lo puedan hacer y no sentirse como gente analfabeta, como gente que no tiene, amén, una mente racional. No, al contrario, se entiende como gente que hemos procesado la verdad y sentimos que hay la suficiente evidencia histórica de la cual no tenemos que avergonzarnos. Por el contrario, glorificar a Dios porque está allí presente, accesible para cualquiera que quiera. Dije en forma imparcial, porque si venimos prejuiciados hacia la verdad, vamos a resistirla. Mejor es auscultemos la evidencia y lleguemos a conclusiones. Y si éstas arrojan a que es verdad lo que se ha dicho, podamos decir con humildad: la recibo, me ha convencido. Y aunque todavía albergue algunas dudas, porque el hecho de que yo predique esto no significa que no hay dudas en mi corazón. Hay preguntas que no tengo respuesta para ellas, pero hay algunas cosas que son fundamentales sobre las cuales sí hay respuesta, y estas son esenciales. Y si las cosas esenciales ya las tenemos, entonces las demás cosas, como dice el Evangelio, vendrán por añadidura. Porque el que yo piense algunas cosas escatológicas de las cuales no tengo respuesta, eso no tiene que ver con mi salvación. Pero Cristo sí tiene que ver con mi salvación. Cristo sí tiene que ver con la vida eterna. Cristo sí tiene que ver con mi liberación de la condenación. Y sobre Él tengo que estar claro. Aunque otras cosas queden en el tintero. ¿Para cuándo? Bueno, decimos nosotros los cristianos, para cuando estemos en el cielo, allá le preguntaremos al Señor. O cuando la historia se concrete y veamos el cumplimiento de ella, decir: eso es lo que se escribió, como está pasando en el presente. Hay cosas que están siendo contestadas en el camino, pero ese es otro tema. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, no nos dio el tiempo para hablar de Juan todavía, porque hay un testimonio tercero que Juan da en este capítulo. Hay un testimonio de Felipe. Hay un testimonio de Natanael. Amados, que yo espero considerar el próximo domingo. Y yo espero en el Señor sí terminar, porque sería el cuarto sermón y ya está alargándose el asunto. Pero es que esto, amados, es esencial. Y yo no sé usted, yo espero, amados, que lo que estamos haciendo le bendiga a usted. Si usted se aburre de esto, dígamelo también. No me voy a molestar. Lo que voy a hacer es que no lo voy a... Aquí lo termino. Porque yo no quiero que esto lo aburra a usted. Porque aquí nos va la vida. Aquí nos va la vida. Y el día que usted esté enfrentando un momento extremadamente, y mire cómo estoy diciendo, extremadamente difícil, usted saque fuerzas de esa fe fundamental que tiene en Jesús. Porque usted se ha ocupado, o nos hemos ocupado, de establecer ese fundamento. Dios les bendiga. Dios te bendiga a ti que estás ahí viéndonos. Y yo espero de igual manera, como le he exhortado, ha sido para todos, que también allí tu fe sea fortalecida y entiendas la importancia de creer en Jesús. Y ya hemos visto, no es una creencia sin sustento, es una creencia que tiene la evidencia testimonial suficiente
para mantenerse ante un juicio de quien quiera hacerle ese juicio. Padre, gracias te damos en esta mañana. Aleluya. Gracias por la vida de este gran hombre que vivió miles de años y nos ha dado un testimonio poderoso de su vida, de lo que dijo, de lo que proclamó, de lo que estuvo dispuesto a decir y creer hasta el día en que su cabeza fue desprendida de su cuerpo. Padre, gracias. Pero allí aquel rey malévolo le cegó la vida, pero él está vivo. Porque tiempo después, cuando tú estabas en aquel monte, cuando estabas allí, diste testimonio de él, de este hombre. Lo llamaste la figura más grande que mujer haya dado a luz. Fue el testimonio que tú, Jesús, diste de él. Y hoy nos sirve este testimonio para enfatizar la verdad de que tú, Jesucristo, eres Dios. Eres el Salvador. Eres el Verbo que te encarnaste. Eres vida, eres luz. Eres el creador de todo. Y sin ti nada de lo que existe existiría. Padre, que esta verdad se penetre en nuestros corazones y fortalezca nuestra fe. Y también produzca en otros el deseo de conocerte, el deseo de recibirte como Señor y Salvador. Obra, Padre, vida y salvación en el nombre de Cristo Jesús. Y oro por aquellos que todavía no te han recibido, Padre, para que te puedan recibir. Y si hubiese alguno allí en la audiencia, allí donde me están escuchando, pueda decir: Jesús, la evidencia de tu realidad es tan grande. La he considerado y respondo por fe a ti. Una vez más, no una fe ciega, una fe fundamentada en el testimonio histórico. Pero a fin de cuentas es fe, porque no te he visto, pero creo el testimonio. Te recibo como Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Si has orado de esta manera, ten la certeza de que el Señor en respuesta ha venido a morar en ti. Su sangre ha limpiado todos tus pecados y Él te dará las fuerzas para luchar, para pelear, para permanecer en Él. Dile a alguien que has hecho esto para que pueda unirse a ti en gratitud a Dios y también en enseñanza, en dirección, para que puedas crecer en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya, y gracias por estar conectado ahí en tu casa, y gracias a los hermanos que están presentes aquí en la iglesia. Gracias.